Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a este canal. Vamos a presentar en esta ocasión un reproductor Sony Walkman. Es un reproductor de discos compactos. El modelo es el DSJ301. Este modelo es muy, pero muy recomendable. Dentro de toda la gama de Sony Walkmans es uno de los altamente recomendables, no solo por su diseño, sino por su rendimiento. Como pueden ver, pues trae una correa aquí para anclártelo ya sea a la mano y estar haciendo actividad física. Bueno, es un reproductor altamente recomendable, les digo, porque tiene una calidad de sonido excepcional, un bajo muy bien definido, un buen punch y lo mejor de todo es que funciona perfectamente. Está funcionando muy bien. Tiene una estética muy suave y lo pueden ver. Estamos grabando aquí a plena luz del día y pues sí, se ve muy suave. Eh, a diferencia de lo que es los Sony Discman, porque hay que dejarlo claro, hay que aprovechar este canal también para hacer el distintivo. Mucha gente les dice Sony Discman a este tipo de productos, pero no es así. Este es un Sony Walkman. De hecho, acá atrás dice Sony Walkman. Ok. Hay varias cosas que lo hacen diferente. Aprovechando que lo vemos aquí en la parte posterior. Número de serie, terminación 7. Ay, 738, sí, 738 la terminación. Ok, bueno, hay muchas diferencias entre uno u otro. Por ejemplo, la protección, la G Protection, que ofrece toda la gama de Sony Walkmans, es una protección fija. Es, ¿cómo les puedo decir? Es una protección que nunca se va a cortar. Prácticamente tendrías que azotar así bruscamente o maltratar el dispositivo para poder que se brinque el disco compacto. En el caso de los Sony Discman, que fueron antes, a finales de los 80 y mediados de los 90, ya casi finales de los 90, ya casi no se miraban los Discman, comenzaron a salir la línea Walkman, entonces ofrecieron esta protección que era fija, era mucho mejor, era más resistente que la Electronic Skip Protection, ESP, siglas en inglés de la otra de Discman. Entonces, estos reproductores fueron más resistentes a esa cuestión de los impactos. Además, te ofrecía la posibilidad no solo de aceptar discos grabados, sino que regrabables también. Ahí lo podemos ver, RW, Rewritable. En el caso de los Discman, solamente te permitía leer CD original y CD-R. Entonces no te permitía leer los regrabables. Esas son dos diferencias muy grandes entre un equipo y otro. Por eso Sony lo nombró Walkman y Discman. ¿Ok? No es lo mismo. Mucha gente lo confunde, pero no es exactamente lo mismo. Bien, pues miren, ya tenemos un disco al interior. Solamente quiero hacer la demostración cómo se comporta el equipo cuando yo lo cierro. ¿Ok? Ahí está un disco. Es un disco CD-R grabado. Igual puedes poner un CD regrabable y te lo va a leer, siempre y cuando obviamente pues haya sido grabado de forma correcta. Ok, ahí está, ahí lo está leyendo. Miren, en cuanto lo cierro, ahí está, ahí ya lo detectó. Es solamente cuestión de darle play. De hecho, los controles y todo el diseño de lo que eran Wildmans ya era muy diferente, más innovador. Ok, vamos a darle play. Por ejemplo, no tiene controles de lo que es aquí como play, stop, adelantar, atrasar. No, aquí en esto todo se simplifica. Ok, al centro, si yo presiono al centro hacia abajo, al centro, al mero centro, va a ser stop, playback, y adelantar hacia arriba, retrasar hacia abajo. Ok, ahí está. Entonces, ok, y acá dice charting. Ok, vamos a darle entonces play. Está 20 tracks. Ahí está.
máximo volumen. Bajándolo. Okay. Vamos con el bass, bajo. 17 años. 17 años. 17 años. 17 años. 17 años. 17 años. Vamos a ir con la protección anti-impacto. En estos impactos que le acabo de dar, y vaya que sí lo estaba azotando más o menos considerablemente con, pues sí, más o menos medio fuertecillo. Ahorita que le estaba haciendo así y así también, y ya vieron que no se brincó la música. Es lo que yo les estaba comentando, a diferencia de otros equipos. Miren, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, a diferencia de estos equipos, el ESP es la protección electrónica anti-impactos. Ok, los dos manejaban megabass, es verdad, pero lo que es el Walkman vino pues con mejores resultados, porque ya no, la protección electrónica siempre estaba lista y no se interrumpía. Se dieron cuenta, tendrías que prácticamente estrellar el Discman contra la pared o al piso, o darle de plano un golpazo intencional para poder que se interrumpa. Ok, entonces esa es una gran diferencia entre uno y el otro. Ok, entonces este Chip Protection es mucho más fuerte. La protección electrónica dura por unos segundos. Si buscan ustedes, por ejemplo, en equipos Panasonic, es un claro ejemplo como la protección electrónica tiene un indicador, por ejemplo, aquí a uno de los costados, y vas a ver como una gráfica, como si fueran la gráfica o de señal de teléfono, suponiendo, por ejemplo. Entonces vas a ver como unas rayitas que se van haciendo más hacia arriba. Eso quiere decir que está al máximo la protección, y cada impacto que le daban a esos equipos, cada golpe que sufrían, iba bajando una rayita, iba bajando, hasta que al llegar a cero, o se apagaba el equipo o dejaba de tocar por completo el disco. ¿Okay? En este caso se dieron cuenta que lo estuve golpeando y no pasó nada. Entonces esa es una de las diferencias muy grandes entre lo que es un Sony Walkman y un Discman, que no es malo, pero son los antecedentes. Este es el previo, los pininos, por decirlo de alguna forma, de lo que fue el Sony Walkman. Ok, entonces ¿qué más nos falta checar de este? Bueno, a ver, sigue la música. Va a seguir la música desde donde la dejé, siempre y cuando no saque el disco. Ahí está. Modo de reproducción. Repetir primero. Aleatorio. Programado. Normal. Aleatorio, vamos a ver qué onda. Escoja uno al azar. El 11. Rápido lo escogió. Ok. Aquí no se puede poner pausa, no tiene un botón de pausa. Ok. A ver, para adelantar. Sí puede adelantar. Máximo volumen. Otra canción al azar. A 3.
pararlo. Ahí está. Ok, y ahí se apaga. Como se pueden dar cuenta, el equipo sí está funcionando perfectamente. Ok, estamos usando dos pilas AA. Igual forma, pues tiene su entrada para el adaptador de corriente. El compartimento de pilas está perfecto. Vamos a ver si puedo hacer, si me alcanza el timing aquí para hacer una prueba con el adaptador de corriente. Vamos a cerrarlo. Casi se alcanza el límite. No, entonces no lo vamos a poder. Creo que no lo vamos a poder hacer. No me va a alcanzar el. Estamos grabando ahorita en 4K. Entonces creo que no me va a dar tiempo. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. A ver que lo lea. 20 desde el inicio. Y ahí está. Sí, ok. Puro adaptador de corriente, ok. Puro adaptador de corriente. Ahí están las pilas. Igual.